días a todos. Mi nombre es Luis Wall. Primero que todo les agradezco la invitación para hablar en esta jornada. Yo voy a dar una charla sobre la salud del suelo vivo. Lo que trato de hacer desde hace muchos años es transmitir una nueva manera de mirar el suelo, que es entender el suelo como un organismo vivo, y que a partir de ese organismo vivo el suelo produce, ¿no? ¿Por qué digo que el suelo es un suelo vivo? Porque en el suelo viven un montón de cosas, un montón. O sea, toda la diversidad biológica del planeta está representada en el suelo. Y en términos de números, por ahí para los que están allá lejos no alcanzan a mirar los números que están en la pantalla, todas esas figuras que se ven, ¿se alcanza a ver? Sí. Todas esas figuras de distintos bichitos que se ven ahí son los distintos animales de lo que llamamos la fauna, la mesofauna, la microfauna que habitan en el suelo. Pero lo que también hay es mucha microbiología en el suelo que no se ve. Y los números son muy grandes. En 1 gramo de suelo, una cucharita de té de suelo, hay 10.000 millones de bacterias, hay 100 o 200 metros de hongos y hay una enorme diversidad de funciones biológicas en ese suelo. Esa microbiología es la que hace funcionar el sistema. Si yo les muestro estas fotos que corresponden a un trabajo que habla sobre la diversidad biológica del suelo, solo una de las fotos trata de representar la microbiología del suelo. Entonces cuando yo les digo a ustedes, bueno, ¿qué es la biología del suelo? En general todos pensamos en lo que vemos, o sea, la biología son las lombrices, las hormigas, los bichitos que vemos en el suelo. Cuando uno mira en términos científicos el árbol de la vida, que es eso que está representado ahí como con muchas rayitas, eso representa todas las formas de vida que hay en el planeta desde hace 3.500 millones de años, todo lo que nosotros conocemos como biología, es decir, plantas, animales, hongos, y no mucho más, porque eso es lo que nosotros vemos, lo que entendemos como biología. Eso está representado en ese puntito naranja que hay acá abajo. Todo lo demás, todo esto de acá arriba, son todas formas biológicas, microbiológicas. Eso es lo que hace funcionar el planeta. Y eso, aunque parezca mentira lo que voy a decir, es algo que lo sabemos desde hace muy poco. Es algo que se empezó a descubrir en este siglo o a fines del siglo pasado a partir del estudio del ADN del suelo. Antes todo eso no existía para la ciencia, no existía para nuestro conocimiento. Y eso cambia absolutamente la manera de ver las cosas. Eso es lo que yo voy a tratar de transmitirles, porque tiene que ver con cómo deberíamos empezar a mirar las cosas, es cómo deberíamos tratar de ir hacia cómo manejar el suelo, las plantas, los cultivos. Porque esa vida del suelo impacta en la producción agrícola, impacta en la producción de cualquier sistema biológico, pero también impacta en la producción agrícola. ¿Cómo impacta en la producción agrícola? A partir de la biofertilidad que esa biología del suelo genera en el suelo. Toda esa enorme, esos 10.000 millones de microorganismos que yo les decía que hay en 1 gramo de suelo, 1 gramo, ¿no? O sea, piensen en el suelo que están pisando ahora, que hay debajo de esta carpa. Uno dice, bueno, sí, está bien, pero las bacterias son muy chiquitas. Los microorganismos son muy chiquitos. Bueno, no es tan así. En términos de carbono, a todos ustedes les preocupa la captura de carbono. O sea, que los suelos capturen carbono, que los sistemas capturen carbono. Y no es una preocupación menor. Hoy en día,
los más jóvenes que están presentes acá me van a entender porque son los que más les preocupa el cambio climático. El cambio climático depende de los gases de la atmósfera. Uno de los desafíos que tiene la humanidad es tratar de capturar más carbono de la atmósfera para mitigar el cambio climático. La cantidad de carbono que hay en el planeta, el mayor reservorio son las plantas, que es la zona verde que se ve en ese cuadrado de colores. El segundo mayor reservorio de carbono son las bacterias, que es la parte naranja. O sea, son chiquititas, pero son un montón y hacen al carbono del sistema. Y todos los otros colores que se ven ahí, el violeta, el amarillo, todos son microorganismos. O sea, la microbiología es el otro gran reservorio de carbono de los sistemas. Ahora, ¿qué hace esa microbiología? Esa microbiología, las bacterias, unas bacterias que no se llaman bacterias, que son arqueas, que son microorganismos muy resistentes a situaciones adversas de crecimiento. Los virus, en 1 gramo de suelo, eso no es menor, en 1 gramo de suelo hay 1 billón, o sea, 1000 millones de virus. Uno se pregunta, pero entonces ¿para qué están esos virus? Esos virus están para regular las poblaciones de bacterias. Y es muy probable que en el futuro no hablemos tanto de bioinsumos, sino que trabajemos con los virus para controlar las poblaciones bacterianas de los suelos. En eso está empezando a trabajar la ciencia. ¿Qué hace esa microbiología? Esa microbiología hace 3 cosas fundamentales. Por un lado, transforma la materia, es decir, el rastrojo de los cultivos, que es un poco la gran ganancia que existió en la Argentina con la adopción de la siembra directa, esa transformación de los rastrojos en materia orgánica, en incorporación de biología al suelo, eso lo hacen las enzimas que están en el suelo, que tienen origen en la microbiología del suelo y también en los otros organismos que viven en el suelo. La otra cosa que hacen los microorganismos es generar estructura. Es decir, así como nosotros armamos carpas para reunirnos, o sea, generamos estructuras para vivir, los microorganismos también pegotean partículas minerales, pegotean partículas de materia orgánica particulada, las pegotean para armar estructuras, para armar agregados, microagregados del suelo, que terminan... A ver, esa generación de estructura, esa generación de estructura física del suelo, se da porque las bacterias producen sustancias extracelulares que pegotean cosas. El conocimiento de esa matriz extracelular de los microorganismos, que son como pegamento, como cemento, hace al comienzo del armado de la estructura física del suelo. Y la tercera cosa que hacen los microorganismos es generar interacciones entre sí. ¿Qué son las interacciones entre los microorganismos? Es exactamente igual que nuestras redes sociales, lo mismo. Pero las redes sociales, en lugar de ser mensajitos por palabras, son intercambios de moléculas químicas. Son compartir distintas rutas metabólicas, distintos metabolismos. Se pudo medir que cuando una red social es una red con muchos seguidores, ahí tienen los que se llaman, ustedes lo entienden mejor que yo, aquellos de allá atrás, más chiquitos lo entienden mucho mejor, están los influencers, los que con el mensaje que mandan ordenan o cambian el comportamiento de esa comunidad. Bueno, lo que en términos biológicos, lo que hemos aprendido es que las redes de interacción de las redes biológicas, cuanto más interacción hay, cuanto más miembros hay en esa red de interacción, el sistema es más resiliente, el sistema funciona mejor. Es decir, cuando hay interacción entre los distintos componentes de esa biología del suelo que yo les hablaba, el sistema funciona mejor. Entonces, cuando generamos
metemos en el sistema ruido que aísla a las personas que deberían estar interconectadas. Decía, nosotros hemos visto que cuando uno tiene un suelo con baja intensidad de manejo, las redes de interacciones son flojas, como se ven en esa rueda, con pocos rayos entre sí. Cuando tienen un sistema con intensificación agrícola que tiene mejor fertilidad, mejor productividad en granos, las redes sociales microbianas están más interconectadas entre sí. Eso aparece como un indicador de funcionamiento del sistema. Y esa microbiología del suelo lo que hace es hace funcionar los tres ciclos de los elementos químicos: el del carbono, el del nitrógeno y el del fósforo. Claramente el ciclo del carbono se maneja a través de las plantas por la fotosíntesis, no tengo por qué explicárselos, pero ese carbono que se incorpora por la fotosíntesis, la microbiología lo transforma en biomasa microbiana en el suelo. Y curiosamente, en los últimos años empieza a parecer que no es lo más importante la biomasa microbiana viva, sino la biomasa microbiana necrótica, es decir, llamémoslo biomasa microbiana muerta. Porque esa biomasa microbiana muerta es carbono que se estabiliza en las partículas minerales del suelo, y ese es el reservorio de nitrógeno orgánico, fósforo orgánico, que es la base de la biofertilidad de los suelos. A partir de ahí, las plantas y los distintos microorganismos u organismos toman el nitrógeno y el fósforo para vivir. Entonces, la pregunta que se está haciendo la ciencia en este momento, la agronomía, es ¿cómo hacemos para manejar esa biomasa microbiana para aumentar esa biofertilidad? Y el manejo de esos distintos ciclos no es menor, porque ahí pueden ver en rojo en la parte de arriba que en esos ciclos aparece la captura del dióxido de carbono, o puede aparecer la emisión de metano, o puede aparecer la emisión de óxido nitroso. Esos tres gases son los gases que están determinando el calentamiento global. Y digamos, todo indica, si bien algunos dicen que son procesos geológicos, todo indica que hay una gran influencia de la actividad humana en aumentar esos gases ahí. Y esos gases tienen mucho origen en la manera en la que la humanidad ha hecho agricultura en los últimos 60, 100 años. ¿Por qué? Porque ahora después voy a hablar sobre cómo pensar la fertilización. Uno de los problemas de la fertilización, cuando la fertilización no es aprovechada por la planta, es que se transforme, por ejemplo, en óxido nitroso. Entonces estamos generando un problema, cuando no sabíamos que generábamos un problema. Entonces por eso la cuestión es ver de qué manera manejamos el nitrógeno para evitar esas emisiones de gases de efecto invernadero. Y la respuesta a eso es: manejemos la microbiología del suelo. No hay otra, porque ese es el origen de los gases. Entonces, el impacto en la biofertilidad tiene que ver con que esa microbiología del suelo, transformando la materia, genera las reservas de nutrientes que se van a movilizar y se van a traslocar a las plantas, y las plantas van a absorber los nutrientes a partir de las raíces. En los últimos años, con distintos tipos de experimentos, se está probando que hay dos grandes personajes que participan de esta historia del armado de la materia orgánica del suelo. Una son las plantas mismas, a través de lo que se llama la rizodeposición, es decir, las sustancias que largan hacia el suelo desde las raíces, no lo que toman, sino que largan. Las plantas hacen la fotosíntesis, y parte de eso que sintetizan, parte de esos azúcares, de esos aminoácidos, los largan hacia el suelo. ¿Para qué los largan hacia el suelo? Es como ridículo pensar que alguien hace algo para generar alimentos y lo pierdo, lo tiro para afuera. Bueno, esa es una de esas preguntas que uno dice, bueno, pero ¿cuál es la respuesta a esa pregunta? Parte de esa materia que se larga al suelo
es parte de la materia orgánica del suelo de origen vegetal. La otra mitad es del origen microbiano que les planteaba hoy, de la biomasa microbiana de las bacterias. Entender la regulación de esa biomasa microbiana en el suelo, la parte viva, la parte muerta, la relación entre la materia orgánica particulada y la materia orgánica asociada a la fracción mineral, ese es el lugar donde se está trabajando mucho para tratar de entender los procesos para que la materia orgánica quede en el suelo y no se combustione, no se respire. A veces un suelo que respira mucho no es la mejor situación, porque respirar mucho significa que estoy haciendo mucha combustión, estoy sacando, me estoy comiendo el suelo. Es un equilibrio, o sea, no es sencillo, pero que no sea sencillo no quiere decir que sea imposible manejarlo. ¿Y por qué esa microbiología y esa biofertilidad impacta en el desarrollo de las plantas? Nosotros tenemos una idea de las plantas, que es esa que está representada ahí en ese dibujito, que básicamente es la que todos aprendimos en nuestra escuela, la que se sigue enseñando en la escuela, y es que las plantas toman el dióxido del aire, la energía solar, fotosintetizan y después absorben del suelo a través de las raíces y de los pelos radiculares el agua y los nutrientes, nitrógeno, fósforo, todos los minerales, los absorben de las formas químicamente disponibles. Eso es lo que todos aprendimos. Bueno, yo les podría decir, pareciera que eso no es tan así. ¿Por qué digo que pareciera que no es tan así? Porque todo eso se estudió en la fisiología vegetal de los años 40, de hace casi un siglo, en condiciones donde las plantas se crecían en hidroponía y se crecían sin suelo alrededor. El conocimiento que ahora en breve les cuento es que las plantas están también llenas de microorganismos que hacen funcionar a las plantas. Entonces, la nutrición de las plantas no es a través de las raíces, sino que es a través de las raíces mediadas por toda esa microbiología. En las raíces de las plantas existen, todos han descalzado alguna vez una planta, se la pasan descalzando planta. ¿Qué pasa cuando uno descalza una planta? La sacude. ¿Qué pasa? Hay un montón de tierra que queda pegada en las raíces. Esa tierra que queda pegada en las raíces es lo más fértil que se pueden encontrar en el suelo. Una idea para las escuelas, para que manejen la idea de bioinsumos, utilicen ese suelo que queda pegado a las raíces para germinar plantas y compárenlo con suelo que no está pegado a las raíces. Van a ver cómo en el suelo pegado a las raíces las plantas crecen muchísimo mejor y después me mandan los resultados. ¿Por qué pasa eso? Porque alrededor de las raíces, por esas sustancias de rizodeposición que largan las plantas hacia afuera, las plantas lo que hacen es como esto, un supermercado, una feria donde se ponen los productos. ¿Qué hace la gente como ustedes? Vienen porque hay producto, entonces la gente se acerca hacia ahí. Lo que se acercan son los microorganismos. Entonces las poblaciones de microorganismos alrededor de las raíces son 100 veces superiores a las poblaciones en un suelo donde no hay raíces. En esa rizosfera, así se llama el suelo que está pegado a las raíces, se han aislado desde fines del siglo pasado, desde los años 80, ustedes escucharon hablar de los bioinsumos. Es como la palabra de moda, los bioinsumos, los biológicos. ¿Cómo se comentan los bioinsumos? ¿Cómo se presentan? ¿Cómo es el marketing de los bioinsumos? Y son solubilizadores de fósforo, producen fitohormonas, desarrollo vegetal, controladores de enfermedades, la tricoderma, la pseudomonas, el bacillus. La historia de eso es que en algún momento, en algunos lugares, y capaz que ustedes tienen la observación a campo, hay suelos que se los llama suelos sanadores, como los curas sanadores. Bueno, hay suelos sanadores. ¿Qué quiere decir un suelo sanador? Un suelo sanador quiere decir un suelo donde una enfermedad no se expresa. Cuando se investigó eso, lo que pasaba era que la rizosfera, la raíz de esas plantas crecidas en ese, entre comillas, suelo sanador, tenía bacterias que inhibían, mataban al hongo patógeno. Entonces,
A partir de ahí se empezaron a buscar microorganismos de los suelos rizoféricos y se le empezaron a encontrar a esas bacterias que se aislaban en el laboratorio, que esas bacterias solubilizan fósforo, generan antibióticos, generan antifúngicos, generan fitohormonas que aumentan el desarrollo de la raíz. Y esa lista que se ve ahí es enorme. Yo dirigí tesis buscando este tipo de microorganismos y en algún momento hubo empresas que vinieron a decirme, bueno, hagamos un producto, formulémoslo. Y siguieron apareciendo y en todas las universidades se estudiaban estos microorganismos y en un momento yo le dije, che muchachos, paremos con la máquina de hacer chorizo, porque uno aísla una bacteria de una raíz y siempre encuentra que son promotoras del crecimiento vegetal. Entonces, más allá de que está fenómeno la lista de insumos que hay y los productos que agregados a las plantas favorecen el crecimiento, la pregunta es, ¿por qué una bacteria evolucionó para fabricar una hormona vegetal? Es como si nosotros descubriéramos que nosotros generamos alguna sustancia que es buena para el crecimiento de las hormigas. Pero nosotros, digamos, ¿para qué vamos a hacer algo que va a beneficiar a otra especie? Esa idea el concepto de que un organismo hace algo que no le sirve para el mismo organismo, sino que le sirve a otro, apoya una manera de mirar la biología, que es la biología de la interacción positiva, la biología de la simbiosis, la biología en la que los sistemas funcionan porque los integrantes del sistema cooperan entre sí. Si no cooperan se mueren, porque hacen funciones distintas y comparten funciones. Esa idea de la biología de los organismos como holobiontes, como sistemas simbióticos, la propuso Lynn Margulis en el año 90. Hablando de simbiosis en términos más amplios, ¿sí? Quedó ahí, porque no se sabía todavía tanto de la microbiología. Pero ahora, en el año 2015, empieza a salir el término y se dice, las plantas como esto que tengo acá, que es una parte de la planta está llena de microorganismos. Tantos microorganismos las plantas tienen más microorganismos en la planta que células vegetales. Lo mismo nos pasa con nosotros, y no se asusten, nosotros tenemos muchas más células bacterianas que células humanas. Y lo voy a poner, como siempre pongo el mismo ejemplo, las bacterias que tenemos en la frente no son las mismas que las bacterias que tenemos en la planta de los pies, porque las bacterias que tenemos en la frente o en la pelada nos sirven para protegernos de la radiación ultravioleta. En cambio, las que tenemos en la planta de los pies nos permiten mantener la humedad de los pies. Son adaptaciones. La microbiología que tenemos en la piel, yo soy un gran yo combato la desinfección y mi hermana, todas las madres que estén acá, padres responsables, me van a odiar. Yo estoy en contra del alcohol en gel. ¿Pero por qué en contra del alcohol en gel? No, en el caso del COVID no era necesario, pero vivir desinfectado es tratar de matar todos los microorganismos que nosotros tenemos encima, que no son malos, los necesitamos. La cicatrización de las heridas es mucho más rápida en una piel sana que tiene su microbiología normal que en una piel desinfectada. Está probado, ¿sí? Entonces, lo que empieza a aparecer es que esas bacterias que las plantas tienen asociadas, que sintetizan hormonas de desarrollo, son parte del sistema de la planta. Al punto que si uno tiene ustedes saben mejor que yo que las plantas que cultivamos son variedades domesticadas a partir de una especie que en algún momento el hombre empezó a domesticar. Si uno compara las bacterias que hay en la raíz de las plantas nativas ancestrales, esa comunidad de bacterias en las raíces es una comunidad de bacterias todas, entre comillas, benéficas para la planta.
la domesticación de las variedades que cultivamos no se hicieron pensando en toda esta biología porque no se conocía, o sea, no hay ninguna maldad en esto, hubo simplemente un conocimiento parcial. Pero lo que pasa es que la selección de las variedades que cultivamos, que las seleccionamos por distintos factores, no sé, morfológicos, etcétera, de productividad, hacen que lo que muestran es que la microbiología de esas especies domesticadas tienen menor proporción de bacterias benéficas y mayor proporción de potenciales patógenos. Entonces, por eso los bioinsumos que nosotros agregamos en las semillas ayudan a mejorar esa comunidad microbiana de las raíces. Y hay que empezar a pensar en los bioinsumos como herramientas que puede usar el productor para manejar esa agricultura. Los bioinsumos se los vende como insumos. Y para mí eso es un enorme error, es mi gran pelea. ¿Por qué? Porque no es un insumo que sustituye a otro, es otra cosa. Los bioinsumos son como Messi en el fútbol. O sea, ustedes están metiendo un Messi que organiza, o un Scaloni, ¿sí?, que organiza la comunidad y hace que ese sistema funcione mejor. En la biología existen los procesos que se llaman de regulación, es decir, cuando hay un exceso de un producto, se inhibe aquella cadena que va a formar ese producto. Y eso es algo que estamos viendo y que genera un dilema para la agricultura mundial, que es que en presencia de los fertilizantes químicos, nitrógeno y fósforo disponible, toda la asociación microbiológica benéfica para la planta queda inhibida por la sencilla razón de que eso hay que trabajar un poco más. Cuando a uno le dan a la planta le dan el fertilizante más disponible, toda esa microbiología genera gasto energético. Entonces esa microbiología empieza a quedar de lado. Entonces tenemos que empezar a pensar de qué manera ir aprovechando la biofertilidad del suelo. Es probable que tengamos que hacer miti-miti, que tengamos que encontrar la manera de bajar los fertilizantes para que se exprese mejor la fertilidad de los suelos. Y en general, ¿qué pasa? Me dicen, no, Luis, pero si bajamos los fertilizantes se me cae la producción. Bueno, cuando uno vive dependiente de una medicación, le sacan la medicación y da un tiempo en recuperarse. De eso se trata la salud del suelo. Cuando uno vive dependiente de un químico, bueno, hay que retirarlo de a poco, porque si no genera hasta problemas de abstinencia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La analogía es exactamente igual. Entonces, esa interacción entre la planta y el suelo está mediada por una enorme población de microorganismos. Y esa salud del suelo tiene que ver con la estructura de esa biología del suelo, y eso se puede medir. ¿Cómo se mide la salud del suelo? Se mide con las propiedades químicas, se mide materia orgánica, biomasa microbiana, se miden los nutrientes. Pero si ahora pensamos, no los nutrientes como algo como un florero que yo lo que me gasto lo repongo, sino que lo pienso como que es el proceso, el producto de los ciclos de transformación de la materia, lo que estamos midiendo como determinantes químicos son productos biológicos, finalmente productos biológicos. El carbono es la transformación de la materia, los nutrientes es la transformación de la materia. La física del suelo, la estructura del suelo, la densidad aparente, los valores que estamos acostumbrados a pensar como valores deseables de salud del suelo, son consecuencia del armado de microestructuras generado por los microorganismos en el suelo. Y en términos de esa biología del suelo, que hasta ahora no la sabíamos medir, ¿cómo se puede medir? Y se mide bioquímicamente y microbiológicamente. Existen actualmente una serie de indicadores biológicos que yo tengo el orgullo de decir que los hemos desarrollado en nuestro país gracias a una interacción público-privada que viene desde hace muchos años trabajando universidades con productores de APRESID,
coproductores en siembra directa que nos permitieron encontrar mediciones de enzimas, mediciones de lípidos del suelo, mediciones de ADN del suelo que dan cuenta de cuándo un manejo es mejor que otro. Es difícil manejar una sociedad porque tiene que ver con administrar recursos. Bueno, manejar el suelo en términos de la microbiología del suelo es manejar la sociedad microbiana administrando los recursos. La herramienta que tienen ustedes para eso, fundamental, es el uso de los cultivos de servicio, cultivos de cobertura, en la medida que puedan hacerlo. ¿Por qué? Porque es eso, es esa la herramienta con la que le van a dar de comer a esa microbiología y van a poder seleccionar que esa comunidad vaya en un sentido o en otro. Como dato, para entender el valor de esto, todo el mundo está buscando indicadores de salud del suelo. Nosotros hace muchos años estamos estudiando los lípidos del suelo. Mire, a mí me tienen loco con los valores de mis triglicéridos y el colesterol. Yo dije, bueno, yo le voy a encontrar el valor del triglicérido y el colesterol al suelo. Lo que hicimos fue estudiar todos los ácidos grasos que aparecen en el suelo y eso genera como un perfil de ácidos grasos, un perfil lipídico. Analizando el tipo de ácidos grasos que aparecen, lo podemos transformar eso en un número, en un índice lipídico que habla de la complejidad lipídica de ese suelo. Ese valor resultó ser un excelente indicador de la intensificación agrícola, correlaciona con el stock de carbono del suelo, correlaciona con la abundancia de lombrices en el suelo y correlaciona con la estructura de la comunidad microbiana del suelo. O sea, tenemos una herramienta que es un indicador lipídico de salud del suelo que la FAO, que es el organismo de Naciones Unidas de Agricultura y Alimentos, se enteró de esto, se comunicó con nosotros y quiere empezar a trabajar en la globalización de ese ensayo para que sea usado ese ensayo para el análisis de la salud de los suelos del mundo. Es decir, y eso salió de acá, ¿sí? Yo quiero comentarles eso porque me interesa que se sepa y porque tiene que ver con hacer las cosas pensando en lo que les conté, es decir, pensando en que el suelo no es disculpen que yo sea medio enfático, pero lo digo a propósito, no es un florero lleno de tierra con ciertos niveles químicos de nitrógeno y fósforo que lo que yo me llevo con la cosecha lo tengo que agregar con fertilizante. Esa es una manera de mirar el sistema químicamente, que fue lógica hasta tanto aprendimos todo esto de la microbiología, que es, como les digo, muy nuevo, es de estos últimos 20 años. ¿Qué pasa? Bueno, hay que llevar los sistemas a manejarlos de otra manera. ¿Está? Bueno, simplemente para cerrar, el concepto de salud de suelo tiene que ver con la composición de la microbiología del suelo. Yo les mostré que esa microbiología se asocia a las raíces, es decir, el microbioma del suelo, la microbiota del suelo, la microbiología del suelo, determina la microbiología de las raíces, que es lo que se llama la rizosfera. Parte de esa microbiología de las raíces entra en las raíces y hace a la microbiología de la planta. Parte de esa microbiología de la planta llega a las hojas, a las semillas, a los granos, a los frutos. Entonces, parte de esa microbiología determina la microbiología de los alimentos. Esa microbiología de los alimentos, les voy a dar un ejemplo para que se entienda. La microbiología asociada a manzanas o a rúcula, son los dos ensayos que hay publicados, cultivados orgánicamente, son microbiologías llenas de probióticos benéficos para la salud humana que no aparecen en la producción clásica en base a químicos. No es lo mismo comer una manzana orgánica que comer una manzana industrial. No estoy en contra de lo industrial, digo, eso es lo que aparece. Entonces, lo que digo es, por eso es más cara la manzana orgánica, porque tiene más valor en términos de salud. Esos alimentos también son tomados por los animales y eso determina la microbiología de los animales. Y nosotros nos comemos la planta, los frutos, los animales, y eso es lo que alimenta a la humanidad.
Hasta ahí viene toda la cadena, hasta ahí venimos fenómeno. ¿Cuál es el problema? O no problema. O lo que nos plantea una enorme responsabilidad a nosotros, es que la humanidad trabaja sobre el suelo para la producción de sus bienes. Cuando la humanidad hace uso y manejo del suelo, está modificando esa microbiología del suelo, ese funcionamiento del suelo. Entonces, es imperioso que vayamos hacia usos y manejos que mantengan la microbiología del suelo, que resulte saludable para el sistema y para el planeta. Así que les dejo la inquietud. Muchas gracias.